para mayor gloria y honra de nuestro amado y único sabio Dios, del Señor Jesucristo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y en realidad toda plenitud, y de su plenitud tomamos todos, gracia sobre gracia. Todo esto es en un ámbito meramente espiritual, de otra manera no se puede hacer, porque ahora el Señor, después de su resurrección, es el Espíritu. Esa es la diferencia entre el evangelismo, la conciencia de Sardis del evangelismo, que tienen a un Cristo todavía terrenal, al ministerio terrenal del Señor Jesucristo, se niegan a salir de ahí, pues porque es como más objetivo. En cambio, ya entrar al Nuevo Testamento en sí, eso es muy abstracto, es muy arduo. Se les va la gente si empiezan con cosas así que no las saben de hecho, ¿no? Pero si las supieran, yo creo que las ocultarían también, porque no quieren meter a las personas en vericuetos abstractos del espíritu, sino que todo sea que te va a bendecir aquí físicamente, te va a dar mucho dinero, mucha salud, mucho todo. A eso comparan la vida en abundancia que dijo el Señor que nos vino a traer. Es increíble, pero es verdad eso, ¿eh? Así los mantienen interesados en seguir asistiendo y perteneciendo a sus clubs, a sus grupos. Pero en fin, aquí nosotros estamos, como ya hemos dicho reiteradamente, pues, en la conciencia espiritual tipo Filadelfia, la del amor filial. Y repetimos, no se llama así ningún grupo, ni siquiera tenemos grupo, ni congregación, ni nada. Es una conciencia. ¿Cómo es que podemos ser el cuerpo de Cristo? Juntándonos todos así apretujadamente como sardinas en un lugar y así vamos a hacer la unidad. Digo, porque así lo proyectan. Que si alguien deja de asistir a algún grupo, ya se salió de la iglesia, como si fuera posible eso, como si pertenecer a la iglesia fuera pertenecer a un grupo. No, esas son congregaciones que se pueden dar o no dar, o quitar o acabar, pero el cuerpo de Cristo sigue porque es místico. El cuerpo de Cristo, estamos unidos en un mismo espíritu, el del Señor Jesucristo. Necesitamos acostumbrarnos a que todo en el Nuevo Testamento es espiritual, todo, absolutamente todo. Yo he recibido comentarios y hasta un poco de reclamos de que no, que quieren ellos escuchar algo práctico y que, o sea, lo que extrañan es que aquí no hay regaño, no hay condenación, no hay culpabilidad a los oyentes, y no hay palabras religiosoides, ni tonos engolados o tonos de furor. Jesús dijo, y Jesús allá enojados. Están enojados con Jesús porque no le quieren reconocer su señorío. Estos soñadores, un día de estos vamos a empezar el libro de Judas para que finalmente se entienda a qué nos referimos cada rato con que son soñadores los que se apostan como dirigentes en las congregaciones, están en un sueño hipnótico donde ellos se asumen como superiores sin serlo. Obviamente nadie es superior, ni en la vida humana acá afuera, mucho menos en Cristo. El diablo se ha encargado de hacer estratos, y allá en la India tienen 17 diferentes castas, imagínense, y acá clases y así, ¿no? Pero no existen esas en la realidad. Es una ilusión maligna, satánica, dividir al género humano por castas, por clases. Es petulante, eso es chocante, pero que existe en el mundo, pues se entiende, porque el mundo entero está bajo el poder de Satanás, pero que lo haya también entre nosotros los convertidos. Yo me atrevo a decir, a asegurar, que entre verdaderos convertidos no existe tal cosa, tal diferenciación, porque es el Espíritu el que nos guía toda la verdad.
no son enseñanzas. El Señor Jesucristo no era un maestro, no vino aquí a establecer una escuela de cristianismo, como la quieren pretender ahora, sino que el Señor Jesucristo es el Redentor, efectuó su crucifixión, su flagelo, a costa terrible de dolores indecibles durante su flagelación. El flagelo era un chicote como con grapas, con así de fierro que rasgaba la carne, no nomás te daba el chicotazo, sino es el flagelo, es otra cosa terrible. Todo eso sufrió el Señor Jesucristo. Ahí fue donde mayormente se desangró y luego murió en la cruz, físicamente, efectivamente, en carne. Aquí murió el Señor Jesucristo. Luego resucita en un portento de poder, de vida, como dijo: nadie me quita la vida, yo la pongo y la vuelvo a tomar. Pues no faltaba más, porque Él es la resurrección y la vida. Bueno, una vez en resurrección, todo el ámbito de parte de Dios se volvió espiritual. Ya no hay templo, ahora lo somos en el Espíritu. Ya no hay casa de Dios, pues ahora somos para morada de Dios. ¿En dónde? En el Espíritu. Y si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis, no por enseñanzas, porque si no, pues vamos a venir con lo que están haciendo, establecer un programa de psicología y apoyado con algunos versículos, o de plano ya enseñar el estoicismo griego, grecorromano, los estoicos, para resistir. ¿Qué es eso? ¿Hasta dónde rebajaron el paradigma divino, que es excelso? Pero en fin, me han dicho que sería necesario que aclaremos algunas categorías del entendimiento espiritual, porque muchas personas nuevas o aún antiguas no lo captan y no se identifican con tales términos, aunque tengan 20 o 30 años o más en el Evangelio. Les suena como ajeno que digamos Tiatira, ¿sabes? Cuando sería de lo más normal entre creyentes. Todo ese lenguaje pues está ahí en las escrituras, y toda escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para todo lo que se requiera, ¿verdad? A fin de que estemos preparados para toda obra espiritual. La obra es espiritual, no es física. Predicamos el Evangelio, se convierte en personas, se les indica que lo necesario es que lea, que escudriñe las escrituras, porque él va a tener esa inquietud desde el Espíritu. Pues es mejor que le digamos: sí, exactamente, escudriña las escrituras, búscale. Y si te surgen preguntas, pues aquí estamos, te podemos apoyar en eso, sin que por ello vayas a quedar como laico de nosotros, haciéndonos clérigos. No, 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 no. Esa relación es muy perversa, y contra ella batallaron Pedro el apóstol, Judas, Pablo, todos ellos batallaron contra el sistema clérigo laico. Pero definitivamente el diablo se dio modo y lo estableció. Se salió con la suya desde Pérgamo. Yo creo que en el próximo podcast vamos a destinarlo a volver a recorrer en Apocalipsis el mensaje a las 7 iglesias, que estaban cada una en una ciudad diferente del antiguo Imperio Romano, en el Asia Menor. Bien, por lo pronto aquí nos vamos a seguir gozando con el Evangelio de Pablo en el último capítulo de Colosenses. Vamos a ver con qué riqueza nos sale el apóstol ahora. Colosenses capítulo 4. Amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar.
Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, y confronte vuestros corazones, Conforte. y conforten vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marco, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuera vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios, y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio, de que tiene gran solicitud por vosotros, y por los que están en la Odisea, y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas, a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Decid a Arquipo: mira que cumplas el misterio que recibiste en el Señor. La situación de mi propia mano, de Pablo. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? Enterarnos de un reporte de hace 2000 años. Cómo se movía el Espíritu a través de los hermanos. No nada más de Pablo, sino del cuerpo, porque el cuerpo no está restringido a un individuo, o a 2, o a 10, o a 20, ¿no? El cuerpo de Cristo es muy amplio. Acordémonos a quién me envió Dios para orar por Saulo, antes de que fuera Pablo, pues cuando lo tumbó el Señor hasta el suelo y se le reveló, y mandó a Ananías, un hermano ahí que no pintaba según los cánones de la religiosidad evangélica actual. Pues no era nadie, era un laico, era un hermanito ahí oscuro, dirían, ¿no? Muchos. Era un santo, nada más, y cualquiera ahí en la iglesia, y ni siquiera dicen de dónde era, nomás que lo envió el Señor. Y Pablo, pues, se pudo ver ofendido, ¿no? ¿Cómo me mandas a mí, aquí a este peón? A mí, aquí mándame a apóstoles. No, sino que todo el cuerpo de Cristo se mueve, trabaja. Aquí no hay individualidades exaltadas, ni estelares, ni nada de eso, sino que es el cuerpo de Cristo mismo. Por eso menciona tantos hermanos aquí Pablo. Y lástima que la carta, como se ve, que le escribió a los laodicenses, esa ya no alcanzó a entrar en el canon del Nuevo Testamento. Hubiera sido bien, ¿no? Pero hubiera seguido Pablo con la gracia y la gracia. Ya ven que hasta el final, a ver, lee el último versículo, por favor. Sí. Hasta el final Pablo menciona la gracia en todo, por todo. Perdón, es que no sale de ahí Pablo. Quiere decir algo entonces, ¿no? De la importancia que le da a la gracia. ¿El último versículo Sí, o la última parte? El último versículo. Dice: la salutación de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. La gracia sea con vosotros. Por todo lado está lleno de la gracia.
menos en la actualidad en las congregaciones. Ahí la aborrecen, la ocultan, porque les echa a perder el negocio de dominio y de dinero. Porque si empiezan por el lado de la gracia, pues se les acaban las congregaciones. O sea, ya ve la gente que ando haciendo aquí con todos estos, un lugar para ver y para ser visto, para criticar y ser criticado. Digo, eso es en el ámbito puramente y realísticamente de la vida humana. Porque no nada más somos los hermanos en espíritu que nos reunimos, también van las carnes y se reúnen y empiezan la murmuración. Acuérdense, desde Hechos, ahí cuando se reunían, todos tenían, que fue el primer conato de comunismo real, porque dice que nadie decía ser suyo nada y tenían todas las cosas en común. ¿Qué es eso? Pues comunismo. Sí, porque ese fue el primer conato y el único que ha habido realmente, ¿no? Porque para una aspiración social así de enorme se necesita la depuración total, ya no nomás del espíritu humano, sino del alma humana, que es donde está todo lo caído. Pero en esa ocasión, pues, que sí se logró dar, fue como un avance, fue como una pequeña muestra de cómo debería de ser la sociedad. Sin embargo, ahí ya empezaron unas señoras a murmurar y decían, las viudas de los griegos decían, ay, qué chistosos, estos como son judíos, les sirven primero de comer a las viudas de los judíos. Ya empezó la viborilla por ahí. Por eso les digo, por donde menos se lo esperen, va a llegar la víbora a hacer ese tipo de piruetas y comentarios tendenciosos, maliciosos. Y de ahí hasta formar partidos, que yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de quién sabe quién, y así. Es que es inevitable eso. Por eso el Señor, y como dijo el Señor entonces, que las puertas del infierno no prevalecerían contra la iglesia. ¿Cómo es eso? Y hemos visto que todos los 20 siglos han prevalecido las puertas del infierno. No se diga en Roma, ¿no? Que ya fue el colmo, tienen ahí hasta entronizado a Satanás y tienen las profundidades de Satanás que yo me cuestiono cuáles serán, porque entendemos que es la idolatría. Sí, pero esa, pues en cierta forma sí es satánico y todo, esa es una malignidad satánica, pero las profundidades de Satanás, ¿qué será? Los múltiples asesinatos que han cometido en la hoguera, a lo mejor eran sacrificios humanos que ofrecían a Moloch, pues son tan oscurantistas que no lo duden, ¿eh? O la pederastia, todos los 14 siglos que tienen como institución han practicado la pederastia y siguen, y la gente va todavía y se les arrodilla y les besa la mano y todo. Es increíble, es un dominio espiritual maligno el que tienen sobre la sociedad. Y lo tienen, e incluso influyen en los gobiernos, están casados pues con el mundo, tienen el reino de este mundo, porque hicieron exactamente todo lo contrario a lo que dijo el Señor Jesucristo. Se dijo, entre ustedes no le llamarán padre a nadie, hablando de lo espiritual. No, a ver, que le llamen padre a estos clérigos. Y así les llaman. Eso los católicos, ¿no? Y los protestantes, los evangélicos, los de Sardis, porque dice el Señor, y en la tierra a nadie llaméis líder. No, pues les llaman líderes a sus dirigentes. O sea, se hacen exactamente lo contrario a lo que el Señor Jesucristo dijo. Y en todo, y así se apoderaron del reino de este mundo. Pero ese no era el propósito de la iglesia. De hecho, ni siquiera es la iglesia eso, son grupos conglomerados entre los cuales hay muchísimos que son convertidos y están mal orientados doctrinalmente. Entonces, pero ¿cómo es que sí prevaleció las puertas del infierno, según esto, en la iglesia? Porque según esto es la iglesia eso.
Pero no, la iglesia, según como la vemos en Hebreos, es la congregación de los primogénitos inscritos en los cielos. Los espíritus, nada más los espíritus, de los justos, hechos perfectos. ¿Quién los hizo? ¿Quién los justificó? Cristo. ¿Quién los hizo perfectos? Cristo, siendo el Espíritu en cada uno de nosotros. No fuimos una escuela de perfección, o si habrá. No creo que lo logren si instalan una. Hay sectas que hacen retiros o ¿cómo se llama? Campamentos o cursos, ¿verdad? Tienen escuelas para instruir a la gente a ver si así los hacen, los vuelven justos, a ver si así los vuelven perfectos. Hasta le llaman así entrenamiento de perfección, alguna cosa así. Pero en fin, ¿cómo es que prevaleció las puertas del infierno sobre lo que llaman ellos la iglesia? Pues es porque es eso, es un conglomerado humano donde hay muchos hermanos convertidos, pero eso no indica que eso sea la iglesia. La iglesia se la llevó el Señor, pues allá que le puede hacer Satanás, si estamos ya sentados a la diestra del Padre, siendo el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que nos predestinó y que nos llamó y que nos glorificó. Esa es la verdadera iglesia, está allá, ese es nuestro descanso. Todo se volvió espiritual a raíz de que el Señor Jesucristo resucitó. Todo se volvió espiritual. El cristianismo mismo es sobrenatural. ¿Cómo recibimos nosotros a Cristo cuando nos convirtió el Señor? ¿Fue algo que así físicamente se nos metió un algo o qué? ¿Cómo explican que se pudo ingresar el Espíritu del Señor Jesucristo en nosotros, siendo el Espíritu Santo, al convertirnos? Pues es una operación espiritual. Y cuando oramos, ¿a quién le oramos? ¿Al aire? ¿A las paredes o a quién? Una vez la hermana de un hermano, que no es convertida ella, la invitó y cuando empezamos a orar, dice al final, yo no sé a quién le rezan aquí, porque no veía ningún mono, una virgen, un santo, San Quilmas o alguien, no había nada, ¿no? Yo no sé a quién le rezan aquí, ¿a las paredes? No, es que la oración es espiritual también, es una operación espiritual, es sobrenatural. La oración, la predicación del evangelio es un efecto, es una operación espiritual también. Y si el Señor tiene a bien convertir a la persona que le estamos predicando porque ya lo conocía, ya es conocido de Dios desde antes de la fundación del mundo, ya es otro Teófilo. Nosotros todos somos Teófilos, amigos de Dios, conocidos de Dios. Ser conocido de Dios quiere decir que somos amigos de Él. Y aquí estábamos enemistados por la caída, pero el Señor con su muerte nos reconcilió. Y estando ya reconciliados, con su vida nos vivificó, que eso ya es la salvación completa. Nos otorgó su vida divina y con ella todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, inclusive la santidad, el poder, la visión espiritual, que cuando un hermano se despoja del todo peso y del pecado que lo asedia, el pecado de idolatría se despojó ya, el pecado de clérigo laico, no es ni clérigo ni laico, es un pecado, ya se despojó de Balaam, ni recibe ni otorga dinero a vivales que se hacen recontra archimega multimillonarios. No crean que nada más tienen ahí 3, 4 milloncitos de pesos. No, hombre, tienen millones de dólares. Sobre todo los gringos, ¿no? Que es muy común que allá hasta los traen en jaque ahí en el mundo, ¿verdad? De los televangelistas y no sé qué, son multimillonarios, tienen jets privados, unas mansiones increíbles. Claro que nunca le van a llegar a los romanos, pues al Papa, porque esos serían como enanos en comparación de la riqueza material que tiene el Vaticano. Pero en fin,
La iglesia está resguardada, el Señor se la llevó, ya se la presentó a sí mismo, una iglesia pura, santa, sin mancha, sin arruga, sin ningún defecto, pero solamente es en el Espíritu. Ahí tomamos parte todos los convertidos, lo sepan o no, lo entiendan o no. ¿Ustedes creen que un niño de 4 años entiende que él es parte del género humano? Y por más que se lo expliques, casi ni de adulto, en muchos casos, ¿no? No se asume, es que tú eres parte del género humano. Yo aquí vivo solito, yo. Si me explico, es curioso. Es como, y aún a muchos hermanos que le digas, es que tú eres parte del cuerpo de Cristo, pues sí, ahí ayudo, yo hago el aseo en los baños ahí de la iglesia, porque todavía confunden incluso la iglesia con el edificio, con el local. Hasta ese grado llegó la bajeza de la visión de la iglesia. Y le dicen, no, la iglesia somos nosotros. Sí, por eso somos el cuerpo. Mira, fulanito se encarga de los carros, de acomodarlos allá del estacionamiento, menganito recibe a la gente, así. Somos un cuerpo, como si fuera el cuerpo de bomberos o el cuerpo de policía o no sé, el cuerpo de ventas de una empresa, ¿no? No es así, el cuerpo de Cristo es algo místico, es el cuerpo del Señor, es su plenitud. Entonces, nosotros descansamos y nos gloriamos de que el Señor nos conoció desde antes de la fundación del mundo y luego ya nos predestinó. Que no existe la predestinación. No quieren que exista la predestinación, porque entonces quita la culpabilidad con la que predican a la gente desde los púlpitos, porque avientan pura negatividad, pura condenación, pura culpabilidad. Es que el hombre es responsable. Y dicen, no, Dios es soberano. No, pero el hombre es responsable. Entonces, ¿por qué inculpa a Dios de pecado? ¿Sabe? Dice Pablo, yo no sé. Es muy profundo eso. Ahí lo dice, oh profundidad de los designios de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Vayan ustedes a saber por qué hace eso. Pero si lo hace, créanme, es perfecto. No tiene defecto eso. Esa es la fe. Así lo vemos nosotros. Y nos vemos en el cuerpo de Cristo, en el Espíritu. Y formamos la iglesia, que es una unidad en el Espíritu, no es una unidad física. No se puede lograr la iglesia por unidad física, porque luego cada quien se va a su casa y que cuando ya está cada quien en su casa y en su trabajo y en sus negocios, ya no son la iglesia, ya nada más el domingo que se reúnen ahí. Y además están medio separados allí en las bancas, ¿no? Deben estar juntos así para hacer la unidad física. ¿Qué es eso? Digo, no lo practican así, pero es una especie de creencia de que alguien que dejó de asistir ya se salió de la iglesia. Oye, ¿qué es eso? Porque ellos creen que ese pequeño grupúsculo, eso es la iglesia. Y están convencidos y así les dicen. El caso es de que nosotros tenemos conciencia porque hemos abandonado la conciencia del Espíritu desde Filadelfia, porque abandonamos el pecado de idolatría, el pecado del clérigo laico, el pecado de Balaam, dar o recibir dinero por las causas de Dios, que no es para Dios, obviamente. Abandonamos el pecado de división, porque nosotros no nos podemos dividir, no tenemos grupo, ni le ponemos nombre a nada. El nombre divide. Que Rey de Reyes, o que generación no sé qué, o que así citas bíblicas, Apocalipsis 3:20, había otro grupo y así, como si por ser sacados los nombres de las escrituras ya fuera espiritual y fuera normal eso. Resulta hasta más blasfemia todavía utilizar algo de la escritura para establecer una división. El caso es de que nosotros estamos pues en el gozo del Señor porque hemos abandonado a Roboam y Jeroboam, que son los divisivos,
abandonamos los nombres de blasfemia. Aquí entre nosotros no hay eminencias, reverencias, pastores, ministros, ni excelencias, nada de eso. Todo el mundo somos Ananías, el que fue a orar por Pablo, nada más ni nada menos que por Pablo, un hermanito ahí cualquiera. ¿Por qué? Porque él tiene la autoridad del creyente. ¿A quién le encargó el Señor Jesucristo que fueran a predicar el evangelio? ¿A los clérigos nada más? En ese caso, pues así sería, ¿no? Los clérigos salgan y prediquen. No, nos lo encargó a todos. Es una aseveración para todos, absolutamente todos. Todos somos ministros competentes porque por el Espíritu predicamos el evangelio, bautizamos a las personas, cualquier hermano convertido puede bautizar a otro, así como le predica el evangelio, también lo puede bautizar, y en cierta forma lo puede, mientras le haga preguntas, el recién convertido le puede ir aclarando algunas cosas, ¿no?, de las escrituras. Es válido, es como, no es que lo meta en una escuela para instruirlo de cómo debe de vivir y qué debe hacer, no. Eso ya sería control, que eso es diabólico. No, sino que es el ejemplo más acabado de esto es cuando el ciego de nacimiento aquel al cual el Señor le regresó la vista, pues el ciego de nacimiento nomás oía que aquella cosa es verde, el otro es rojo, el otro es café, aquellos son los árboles, estos son personas, así, ¿no? Son carretas aquellas, así, las casas. Pues cuando recibió la vista, no distinguía bien, no sabía diferenciar. Dice que veía a los hombres como árboles, y al revés, ¿no? Hasta que le dijeron, no, los hombres son así, mira, este es acá, es uno que va caminando, es un hombre, aquel es un árbol, este es el color verde, este es el verde que tanto se oía. Ya me imagino, ¿no?, la novedad del ciego de nacimiento que luego, que de repente vio, mira qué bonito es el amarillo y así, ¿no?, de haber empezado, pero confundía todavía a los hombres como árboles, es obvio, porque no tenía entrenamiento, era ciego de nacimiento, nunca había visto, nunca. Entonces igual cuando alguien se convierte, que era un ciego espiritual de nacimiento también, pues a la distancia confunde los árboles con los hombres. Entonces nosotros, como dijo el Señor, enseñándoles todas las cosas, o sea, ir y predicar el evangelio a toda criatura, enseñándoles que guarden todas las cosas, o sea, aclarándoles. No, este no es un hombre, este es un árbol, ¿entiende? Así poco a poco nos fue enseñando el Señor a través de los demás hermanos las diferencias dentro del mundo espiritual, del ámbito espiritual. Pero de repente se frustró, se truncó, dejó de avanzar y nos quedamos con el puro hijo pródigo y con las convencionales predicaciones de toda la vida, 30 años con eso, para estar tercos en el puro ministerio terrenal del Señor Jesús. No quisieron avanzar hacia el Señor Jesucristo, que ahora es el Espíritu, el cual tiene unas riquezas inmensas, incalculables, y con todas esas riquezas ingresó a nuestro espíritu y ahí los vierte, ahí las transmitió, nos hizo uno con ese espíritu, con su espíritu en el nuestro, y por vivencia lo vamos conociendo no de manera intelectual, no como una biografía, sino como una vivencia continua que nos hace pasar por diferentes etapas, y luego cotejándolo con las Sagradas Escrituras, es lo que le da vida a la palabra. De lo contrario es pura letra, y la letra mata, pero el Espíritu es el que da vida. Entonces, entre el Espíritu del Señor Jesucristo, que tiene todo, y está hecho uno con nuestro espíritu, más lo que nos revela el escudriñar las Escrituras, es ahí donde completamos la verdad, la realidad espiritual. Puro espíritu, sin la base de las Escrituras, es riesgoso también. Y puras escrituras sin el Espíritu también es peor de riesgoso,
porque hay literatos que conocen la Biblia mejor que nosotros los hermanos y no son convertidos. Y no les sirve de nada en la eternidad, pues. Son personas muy cultas y que aprecian la buena escritura porque es como arte, no hay algo superior en la literatura, obviamente, ¿no? Pues vean quién es el autor. Pero como efecto, sin tener el espíritu morando en la persona, no tiene caso, o sea, nomás es un disfrute estético, poético, lingüístico, es una maravilla las escrituras vistas desde cualquier ángulo. Pero nosotros las apreciamos porque son, por decirlo así, nuestro conductor, es el hilo conductor para poder entender a todo el paradigma divino, que es lo que se trae Dios entre manos. A propósito, vamos a hacer un podcast exclusivamente para hablar del paradigma divino, porque eso le da una base a toda la visión que tenemos desde Filadelfia. Muy bien, pues vamos a continuar. Vamos a continuar en el próximo podcast y próximamente también vamos a tener uno para aclarar todas las categorías del entendimiento humano, del entendimiento espiritual, porque me han pedido muchos hermanos, algunos, que repase eso porque ya no le captaron, y son hermanos que tienen 20 o 30 años en el Señor, en las escrituras, pero están ocultas esas escrituras en Sardis, quién sabe por qué están ahí. Yo sí sé, pues, o sea, la malignidad satánica del clérigo laico les oculta toda esta riqueza de las escrituras. Hasta un hermano de broma me dice, oye Paco, se me hace que tú lees otra Biblia. No, le digo, yo leo la Reina Valera versión 1960 desde que me convirtió el Señor. Esa es la única que leo, no leo ninguna otra, ni nada, ni me confunde, ni mucho menos, es la única. Lo que pasa es de que aprendimos a leerla toda, no ciertas doctrinas que apoyan a la herejía que cada secta presenta. Si se fijan, cada secta llega inmediatamente a presentar su herejía, va por delante. Y luego los versículos que más o menos quieren apoyar a esa herejía. Los testigos de Jehová te llegan rápidamente con que Cristo no es Dios. Van con su herejía por delante. Los mormones con que Cristo vino a América, acá con 2 tribus, que había nada más aquí 2 tribus. Olvídate de los aztecas y de los toltecas. Y no. Ellos inventaron que nada más eran 2 tribus en todo el continente americano. Claro, Joseph Smith, un gringo alucinado del siglo XIX, imagínense. Si son ignorantes el día de hoy, ¿cómo estarían en el siglo XIX? Pues que nada más, o sea, cada secta llega con su herejía por delante y luego le trata de acomodar versículos. Hay otras sectas como que dicen que Dios cambió, que Dios ya cambió, se procesó, que ya es otro, ¿no? Entonces, y tratan de sacar versículos que apoyen eso. Y así cada secta, que William Marion Branham era el 5º Elías que habría de venir. No, es que en estos 52 años hemos conocido tanta ridiculez y barbarie y tanta cosa así que no se imaginan, está lleno, está repleto. Sin embargo, las escrituras están ahí, firme y segura ancla del alma, a la cual hacemos bien en estar atentos. Bueno, pues vamos en el próximo podcast, en los próximos podcasts, vamos a aclarar otra vez qué son las categorías de entendimiento espiritual, que Sardis, que Tiatira, que todo eso, ¿no? Que tanto mencionamos aquí, con una habilidad normal, porque para cualquiera que está convertido, pues no debe de sorprenderle, pues es parte de la escritura. ¿O qué no escudriñan las escrituras? O nada más la que les dicen sus dirigentes. Por eso es necesario salir del yugo humano. Es diabólico eso. Córtenlo, hermanos, en cuanto puedan, y libérense. Para eso es este podcast, para darle una vía de salida, de libertad, ¿verdad? Para no estar presos bajo el dominio y la voluntad de soñadores que están en un sueño hipnótico pensando que ellos son superiores
y corredentores, responsables de que los hermanos no se pierdan. Háganme el favor, si no es un sueño maligno ese. Ellos mismos andan buscando apenas cómo estabilizarse, pero ya están dirigiendo a otros. Es el ego, es el egocentrismo, la egolatría. En fin, que el Señor los guarde. Nos veremos en el próximo, nos oímos en el próximo podcast. Gracias.